Saludos mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Qué bueno que podemos volver a conectarnos en esta experiencia de estudio bíblico, de encuentro con la palabra, una experiencia reflexiva a través de la cual deseamos meditar acerca de la enseñanza que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros como creyentes en este tiempo. Iniciamos el mes de septiembre, un mes muy especial por varias razones. Primeramente, la primera iglesia bautista de Caguas, hoy, 1 de septiembre, damos la más cordial bienvenida, con gozo y alegría recibimos a la reverenda Adlin Quiles de manera oficial, ¿verdad? Porque sabemos que ella ya ha estado en medio nuestro, pero de manera oficial la recibimos como pastora asociada de nuestra iglesia y nos comprometemos con ella para orar por ella, para apoyarle en la tarea que le ha sido delegada. Tenemos la confianza de que la bendición del Señor será sobre de ella y nos continuará acompañándonos en este proceso de ir avanzando en la misión que Dios nos ha dado. El mes de septiembre también seleccionado como mes de la Biblia, así que durante el mes de septiembre estaremos realizando una serie de cápsulas informativas a través en los cultos o a través de las redes sociales, donde compartiremos algunos datos sobre la Biblia. Algunos de esos datos ya son conocidos y otros serán datos más curiosos o que quizás usted no conoce completamente. Pues sepa lo siguiente, que durante el mes de septiembre también estaremos celebrando el mes de la Biblia y en el mes de septiembre también es el Día de la Mujer Bautista, pero eso es más adelante y estaremos también reconociendo a nuestras hermanas de nuestra congregación. Bien, estamos listos, estamos preparados para el estudio bíblico de hoy. Invito a los hermanos y hermanas a que puedan tener en su mano su Biblia, por favor, aquellos que les gusta tomar alguna nota, puedan tener sus herramientas consigo para dar inicio a la experiencia que tenemos para la noche de hoy. Mientras les recordamos a los hermanos lo siguiente, y es que la iglesia se está reuniendo todos los domingos a las 9 de la mañana para la clase bíblica, tanto de la niñez como los adultos, y es muy importante que los que vayan a asistir a la clase bíblica de adultos o de niños, ¿verdad?, puedan registrarse. En este caso, los padres puedan registrar a sus hijos con el personal voluntario de educación cristiana. Ya a las 9:30 de la mañana las puertas del templo se están abriendo para el acomodo, guardando siempre el distanciamiento entre los núcleos familiares y teniendo los cuidados que debemos observar durante este proceso. Y a las 10 de la mañana está comenzando nuestro culto de adoración a Dios. Y les invitamos a los hermanos y hermanas que puedan unirse, animarse y participar de esta experiencia. Los lunes, en particular este próximo lunes, es primer lunes de mes y tenemos culto de oración unido. Eso significa que todos los grupos de oración de la iglesia van a estar reunidos a través de la conferencia telefónica para orar, para interceder, para buscar el rostro de Dios, para presentarse a sí mismo, presentar nuestra iglesia, nuestro país y nuestro mundo. Y como de costumbre, los miércoles tenemos la experiencia o este tiempo de estudio bíblico y viernes alternos los jóvenes se reúnen en el auditorio. Les invito a que podamos acercarnos a la palabra del Señor, a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y vamos a dar continuidad con el estudio que hace ya unas semanas iniciamos acerca de esta carta. Llevamos 2 domingos predicando sobre la carta a los Colosenses y este sería nuestro tercer estudio bíblico sobre la carta a los Colosenses. Les invito a buscar la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 15. Mientras voy a compartir la pantalla con la presentación de hoy. Disculpen, salió otra información. Vamos a tratar de compartirla ahora. Ahora sí. Muy bien.
Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 15. Nos dice la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fueron circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Nos presentamos en oración. Amado Dios y Señor de la vida, gracias por la oportunidad de acercarnos a ti, de tener este tiempo de diálogo con nuestros hermanos y hermanas, de aprender de tu palabra, de reflexionar sobre todas las cosas en ella y a través de ella. Permite que la experiencia de hoy sea de afirmación, de bendición a la vida de cada uno de las personas que están conectados y conectadas a través de las plataformas. Gracias por su vida, gracias por el tiempo que ellos dedican para crecer en ti. Permite que la experiencia les edifique, les nutra y les llena. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y por poco lo paso por alto, damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas de la primera iglesia bautista de Caguas, de otras iglesias que se unen con nosotros, y también aquellas personas que acostumbran a acompañarnos en esta experiencia de estudio bíblico. Los versos del 1 al 7 de este mismo capítulo 2, el autor ha hablado de su ministerio y ha expresado su preocupación por las iglesias. El pasado domingo les compartí en el sermón, y el sermón está disponible en nuestras plataformas digitales para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharlo, que el apóstol Pablo se consideraba a sí mismo como uno que estaba en una lucha. Y cuando hablamos de lucha es de un trabajo constante, continuo, un trabajo al cual él no había y no quería renunciar. Era motivado por una preocupación que había en él. ¿Cuál era esa preocupación? El peligro que corrían las iglesias del área del Asia Menor, la Odisea, Colosas y demás, entre otras iglesias, los peligros por influencias que podían desviar a estas congregaciones. Y como hemos visto en los pasados sermones, en los pasados estudios bíblicos, entre otras cosas, las influencias o los mensajes que podían distorsionar o pretender cambiar el mensaje que habían recibido estaban las prácticas de la ley judía, estaban las prácticas de las religiones greco-romanas, estaban los inicios propios del gnosticismo. Así que, entre otras cosas, el apóstol lo que quiere es que la iglesia se afirme en aquello que ya la iglesia ha creído. Ahora, en los versos considerados, exhorta a los creyentes a vivir, pero a vivir arraigados, sobreedificados y confirmados. Esto lo vemos un poco en el verso anterior a los versos que hemos considerado, en el verso 7, así terminamos el sermón el domingo, sobre lo que produce en la vida del creyente el vivir en comunidad. Para vivir en comunidad tenemos que estar arraigados, sobreedificados y confirmados. Y esto solo sería posible si no se dejaban engañar por las falsas enseñanzas que les amenazaban. En el verso 8, el primer verso considerado en esta noche, el autor, o más bien el verso anterior, el autor ha mencionado que el estar en Cristo es un fundamento sólido.
Y esto solo es posible al recibir el Evangelio de Jesús. Ese estar habla de estar edificado, habla de seguridad, habla de firmeza en la vida del ser humano, que solo, o seguridad y firmeza que solo la presencia de Jesucristo puede proveer a su vida. Ahora, en contraposición con esto, existían ciertas filosofías. Según Josefo, que es un historiador judío del siglo I, Josefo expresaba y compartía que una filosofía podía ser cualquier sistema de pensamiento elaborado, ¿verdad? Estamos parafraseando su aportación. Cualquier sistema de pensamiento elaborado se consideraba una filosofía. Así que, como parte de las filosofías de ese tiempo, tenemos que considerar algunas de las que eran promovidas por grupos dentro del mismo judaísmo. Algunos les han llamado sectas, otros les han llamado grupos dentro del judaísmo o facciones del judaísmo. Por ejemplo, los evangelios nos hablan constantemente y continuamente de uno de esos grupos, con quienes Jesús, o ¿verdad? Quizás son los más que resaltan, con quienes Jesús tuvo enfrentamientos, a quienes Jesús confrontó por su religiosidad. Entre estos eran los fariseos. Cada uno de estos grupos tenía cierto entendimiento acerca de la vida eterna, acerca de la vida espiritual, acerca de los seres celestiales, de la existencia o no existencia de los seres celestiales, acerca de su aceptación o no de las políticas imperiales de Roma. Así que eran grupos diversos y todos dentro del judaísmo. Así que digamos que el judaísmo era una sombrilla y debajo de esa sombrilla habían ciertos grupos que estaban agrupados ahí. Entre ellos estaban los fariseos, que los encontramos en los evangelios, los saduceos, que también encontramos de ellos en los evangelios, estaban los esenios, estaban los celotes, estaban los herodianos, y se me está quedando un grupo, pero sé que eran 6 grupos dentro del judaísmo que de alguna forma u otra promovían ciertas filosofías, ciertos mensajes que podían ser atractivos a algún tipo, ¿verdad? A ciertas poblaciones y respondían a ciertas poblaciones. Quizás los fariseos respondían más a la necesidad religiosa del día a día, quizás los saduceos respondían un poco más, ¿verdad? Y quizás esto es muy personal en la manera en cómo lo veo, a lo que era la élite, a lo que ellos eran de los que dominaban en el Sanedrín, que era el poder político del pueblo judío en ese momento, y demás. La filosofía a la que el autor hace referencia admiraban una jerarquía de ángeles. Así que tenemos que afirmar que sí creían en la existencia de seres celestiales, ¿verdad? O más allá de seres humanos. Seres que para bien o para mal habían sido creados para, ¿verdad?, ciertas misiones, seres espirituales. Y nosotros sabemos por la tradición bíblica, que también la vemos en el Antiguo Testamento y se sostiene en el Nuevo Testamento, que dentro de esa creación de Dios encontramos los ángeles. Hace 2 domingos yo les hablaba a la iglesia acerca de que los ángeles son parte de esa creación de Dios que cumplen, y lo vemos a través de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, cumpliendo una misión de mensajeros del Señor, de portadores de un mensaje. Así que habían algunos de los grupos, en particular los esenios, que creían en la mediación de estos seres. Y cuando decimos mediación de estos seres, es que Dios está aquí, nosotros estamos acá y los ángeles están aquí. Ese era el pensamiento de ellos, Por lo tanto, para llegar a Dios teníamos que llegar primeramente a estos seres celestiales creados, quienes servían como algún tipo de intercesores entre el ser humano y Dios. Ahora, Cristo mismo, Pablo, está corrigiendo a la iglesia, o está más bien advirtiendo a la iglesia de este peligro, porque Cristo mismo se hizo mediador, como Dios encarnado, ¿verdad?, en Jesús, mediador entre Dios y los hombres. Entonces, Pablo aclara que el mensaje de ellos son mensajes de rudimientos del mundo.
que en otras palabras lo que busca o lo que pretende Pablo o explicar Pablo es que estos mensajes hacían referencia a enseñanzas, a preceptos, a reglamentos, a ceremonias que realizaban los judíos y los gentiles para alcanzar la salvación antes de Cristo. Y nosotros podemos traer a nuestra memoria parte de lo que vemos en el Antiguo Testamento de las prácticas comunes en la vida del pueblo de Israel. ¿Cuáles eran algunas de estas prácticas? Pues guardar un cierto día, en particular el sábado, abstenerse de comer ciertos alimentos y solo limitarse a otro grupo de alimentos, cumplir con ciertos ritos de purificación luego de ciertos actos humanos o luego de ciertos procesos naturales en la vida humana. Vemos también los ritos, en particular que al hombre, como era el rito de la circuncisión, entre muchos. El pueblo judío tenía muchísimos ritos, que todos ellos conformaban parte, eran como un conjunto de acciones que le garantizaban en cierto sentido a ellos la salvación. Es decir, yo hago esto y cumplo con Dios y estoy bien con Dios y todo el bien de Dios es sobre mi vida. Ahora bien, Pablo dice, eso es rudimiento. Pablo dice, Cristo rompió con eso. Cristo rompió con los preceptos, reglamentos, ceremonias y enseñanzas que nos separaban de Dios. Reglamentos, preceptos y enseñanzas que impedían al ser humano tener una relación correcta y cercana con Dios. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los preceptos que hallamos en el Antiguo Testamento eran preceptos que ningún ser humano pudo o podía alcanzar queriendo cumplir con cada uno de ellos. Por lo tanto, Cristo es esa buena nueva, es esa buena noticia que abre en libertad, en vida, para que el ser humano, como camino, ¿verdad? Como camino para que el ser humano pueda accesar o llegar al Señor. Y en el verso 9 del texto que hemos considerado, el autor tiene en mente la deidad de Cristo. Fijémonos lo siguiente. Pablo ha dicho, hay filosofías engañosas, huecas y sutilezas que parecen ser correctas, que suenan atractivas, que parecen ser verdad, sin embargo nos separan de Cristo porque nos llevan al cumplimiento de los rudimientos, en el caso de los ritos del judaísmo, del cumplimiento de los ritos antiguos testamentarios. Entonces, aquí el autor afirma acerca de quién es Cristo. Cristo es el que viene, es el camino, pero Cristo es quien viene a otorgar la libertad y la vida necesaria al ser humano. Pero con estas palabras, el apóstol Pablo también está contrastando, hermanos y hermanas, aquellos mensajes extraños que querían poner a mediadores entre Dios y el ser humano. Y Pablo le dice que en Cristo está toda la deidad de Dios, afirmando así la completa igualdad del Hijo con el Padre y con el Espíritu Santo. Les compartía a la iglesia hace 2 domingos atrás sobre esto y le decía cómo la afirmación del apóstol Pablo no solo tiene en su mente al Cristo resucitado, sino que tiene en su mente aquel que antes de la encarnación ya estaba en Dios, aquel que la tradición bíblica joanina y de la iglesia a los hebreos, de la carta de Pedro y de toda la tradición de la iglesia del primer siglo afirmaba que Cristo era Dios mismo encarnado, que en el principio ya Cristo estaba. Así que en la creación Cristo se hacía presente. Así que en el imaginario de esta iglesia es posible o muy probable que vieran a Cristo como al Hijo y al Padre con esa igualdad completa, porque eso es lo que transmiten los escritos del apóstol Pablo. Y entre las múltiples interpretaciones para este verso,
resalta la imagen invisible y tangible de Jesús. Y esto es importante, porque el mismo Pablo había dicho, Cristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, aquel que no podemos ver con nuestros ojos carnales, lo podemos ver a través de Jesucristo, porque Dios se hizo visible en Jesucristo, dejándonos saber que desde la fe podemos notar visiblemente y tangiblemente la eternidad de Cristo en la creación y en la redención. Por lo tanto, cualquier idea que sugiriera que Cristo no existió corporalmente negaría también la plenitud divina. Fijémonos que Pablo en estos versos está atendiendo todos los riesgos que la iglesia estaba enfrentando. No solo los riesgos de la iglesia, de un sector de la iglesia a volver a la ley y a los preceptos de la ley judía, sino también los riesgos de otro sector de la iglesia que podía pensar que había mediadores entre Dios y el ser humano, y otro sector de la iglesia que pudiera pensar que Cristo no existió corporalmente. Eran riesgos diferentes y a todos esos riesgos hay una respuesta. Y esa respuesta es que Cristo se encarnó en Jesús, que antes de la encarnación Él era Dios, que no hay otro mediador, que Él es la imagen del Dios invisible y que el ministerio de Cristo redunda en libertad, en una vida de libertad para aquel que se acerca a Él. En el verso 10, el autor dice, ustedes están completos en Él. Ustedes están completos en Él. Los creyentes de Colosas estaban completos en Cristo, porque estaban ligados a uno que está completo en sí mismo. Por lo tanto, si yo me acerco a Cristo y Él está completo, entonces cuando yo recibo de Él y recibo, como afirmamos, aquello que necesitamos, venimos a ser seres completos. Y cuando hablamos de seres completos, hablamos de plenitud por la obra que Cristo ha realizado en nuestra vida. Y esto es una afirmación común y constante en la vida cristiana, porque Cristo viene a completar al ser humano. Nosotros estábamos incompletos antes de acercarnos a Cristo, mas en Cristo hemos sido completos. Por lo tanto, no necesitaban ningún otro mensaje, y eso es lo que el apóstol quiere enfatizar de manera clara y firme. No hay que dar espacio a otro mensaje, mucho menos cumplir con prácticas, ¿verdad? Los ritos de la ley, del ascetismo judío, los excesos gnósticos, porque ustedes están ya completos en Él. En otras palabras, la salvación de sus vidas es una salvación que opera por la gracia redentora de Jesús y no por las obras de la ley que podamos realizar. De palabras aún más sencillas, lo que quiere decir Pablo es que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, sino que es Cristo quien nos ha regalado la salvación y nosotros la hemos recibido en nuestras vidas. Así que la plenitud del ser humano, ese ser humano completo, se realiza cuando le permite a Jesús ser parte de su existencia. El verso 11 y 12, o los versos 11 y 12, en estos versos el apóstol utiliza dos ejemplos para hablar y representar la obra de Cristo. Pablo, ¿verdad?, que con toda probabilidad es el autor de la carta, trae como buen maestro dos ejemplos que yo pienso que la iglesia del siglo I entendía quizás aún mejor de lo que nosotros lo podemos entender, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Porque para nosotros algunos ritos de la ley judía no son un issue por nuestra realidad de pueblo gentil, por nuestra realidad de pueblo occidental. Así que hay cosas que no son un nicho para nosotros, pero para aquella población que estaba en la iglesia de Colosas,
y que probablemente, aunque era una iglesia con un gran número de gentiles, también había un gran número de judíos, la circuncisión era un acto que para muchos de ellos, probablemente no todos, pero para muchos de ellos, era muy importante porque era el ritual de la entrada al pacto divino con Israel. Fijémonos, más bien traigamos a nuestra memoria aquel pacto de Abraham con Dios, y de ahí en adelante cómo ese acto se dio como una marca, no solo física, sino como una marca de fe sobre un pueblo que creía en Yahvé, que creía en Dios. Ahora Pablo toma el mismo tema, pero haciendo referencia a una circuncisión espiritual. Porque fijémonos, si ya Cristo trajo libertad sobre los rudimientos de la ley, para Pablo la necesidad de la circuncisión física no es necesaria, sino que habla acerca de una circuncisión espiritual, es decir, el despojo de la naturaleza de pecado, que es aquello de lo cual el ser humano, hombre o mujer, tiene que separarse, tiene que quitarse de encima, porque es un peso, es un peso que agobia la vida del ser humano. Y Pablo está diciendo que Cristo vino y operó una circuncisión en aquellos que han creído en él de despojo de la naturaleza pecaminosa. El segundo ejemplo que Pablo trae es el bautismo a través del agua, ¿verdad? Y el agua es la manera en la que una persona, o el bautismo en agua, según lo que el apóstol Pablo quiere transmitir, es una de las marcas a través de las cuales la persona inicia su nueva vida en Cristo. Y para nosotros como pueblo bautista, el bautismo es muy importante, ¿verdad? Es clave en nuestra práctica de fe, pues es una de las ordenanzas o mandatos que nosotros entendemos que Jesús de Nazaret le legó a su iglesia. Porque es ese momento donde yo afirmo y testifico públicamente no solo acerca de mi fe, sino de un compromiso de una vida nueva en Cristo. La misma Escritura dice que aquel que esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, y Jesús nos habló acerca de la importancia de ese nuevo nacimiento en el Espíritu. Así que el bautismo es ese símbolo o esa representación de lo que es esa nueva etapa en la vida del ser humano. Así que este era un símbolo que la iglesia de Colosas ya conocía, el cual transmitía lo que representaba el nuevo nacimiento en Jesús. Entonces, en los versos 13 y 14, estos versos hacen referencia a la condición en la que se encontraban los colosenses antes de conocer a Jesús. ¿Cuál era esa condición? Ya lo mencionamos, el peso y la marca de pecado. Y es posible que gran parte de la iglesia fuera gentil, por lo que el ejemplo de la circuncisión que el autor vuelve a elaborar, lo que pretende es hacerles saber sobre la provisión de vida y de perdón. Lo que les quiere decir es, mira, para el pueblo judío en un momento determinado, esta marca fue necesaria para cumplir con el pacto. Mas ahora en Cristo Cristo es la marca de vida, Cristo es la marca de perdón, Cristo es la marca de salvación. Y para esto incluye otro ejemplo, que es el acta de decreto. El acta de decreto. Y esto era un contrato legal. El acta de decreto era un contrato legal, como los que nosotros hacemos hoy día, ¿verdad? Podemos tener algún tipo de idea. Contrato legal en el que se certificaba una deuda y sus implicaciones legales. Esta acta establecía que éramos deudores por causa del pecado. Mas en Jesús esta deuda fue cancelada. Éramos deudores, ¿por qué? Porque el rito de la ley, en el caso, ¿verdad? Si miramos el judaísmo, el rito de la ley no nos liberaba del peso del pecado. Y ante eso, Jesús, ¿qué hizo? Cancelar la deuda. Así que utiliza estas imágenes para transmitir este mensaje en ese lenguaje metafórico, ¿verdad? Está diciendo, hubo un acta,
¿verdad? No literalmente, pero hubo un acta de decretos, hubo un contrato legal que ustedes no podían cumplir, a través del cual, por el cual ustedes estaban en deuda, mas Cristo canceló su deuda. ¿Y cómo lo hizo? En la cruz, con su sacrificio en la cruz, que brinda salvación y que brinda redención. De ahí la terminología, el entendimiento acerca de la redención. Ahora, en el último verso considerado en la noche de hoy, el versículo 15, el autor menciona la imagen de los principados y autoridades que resisten a Dios. Y aunque esta afirmación no está del todo clara, por lo que se han presentado unas múltiples interpretaciones, y cuando usted lee un comentarista, particularmente sobre este verso, si usted coge 3 comentaristas, es posible que los 3 comentaristas tengan interpretaciones distintas sobre este verso. Sin embargo, presenta una idea o una imagen bíblica que me parece necesaria resaltar. Y es que desde el Antiguo Testamento estamos viendo la imagen del acusador, es decir, Satanás. De que quien según la tradición bíblica trata de hacer caer al ser humano y al lograrlo los acusan delante de Dios. Y nosotros podemos ver historias en el Antiguo Testamento o incluso en el Nuevo Testamento, como lo es en el libro de los Hechos, particularmente aquel relato de Ananías y Zafira, donde la iglesia entendía que había un tentador que procuraba que el ser humano cayera, que el ser humano pecara, que el ser humano dejara a un lado el quehacer de la voluntad de Dios. Y este verso presenta cómo los colosenses reciben una palabra de aliento en medio de la lucha. Fíjense que es interesante, si vamos al verso 15, permítanme por aquí buscarlo, dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que ahora le dice a los colosenses, miren, pudo haber acusador, pudo haber principados, potestades, cualquier ser que de alguna forma u otra procuraba que usted no obtuviera la salvación y la vida nueva que hay en Cristo, pero les recuerda con este verso el autor que ya Cristo ha vencido y que Cristo no solo venció sobre el pecado, sino que Cristo venció sobre cualquier otra consideración, cualquier otra cosa que procuraba o que pretendía separar al ser humano de Dios. Cristo ya venció por ellos, por lo que no deben de tener temor a los principados y a las autoridades que se resisten a Dios. Y con esto yo quiero solo hacer una muy breve nota, hermanos y hermanas, y siempre lo hago con mucho respeto. A veces es posible que nosotros podamos llegar a caer en la tentación de estar muy atentos o muy preocupados a lo que factores externos a nuestra vida o lo que los factores externos a nuestra vida pueden provocar sobre nuestra espiritualidad. Y ciertamente hay que cuidarnos en la vida diaria, hay que cuidarnos en nuestras acciones, en nuestro carácter, en nuestras relaciones. Pero sepa algo, hermano y hermana, que la lucha que nosotros podemos tener con las tinieblas ya fue vencida en la cruz del Calvario. Es decir, ya Cristo nos dio la victoria. Por lo tanto, nosotros caminamos confiados. Por lo tanto, nosotros caminamos con seguridad. La seguridad en la victoria que Cristo nos dio. Que la victoria no es por nuestras capacidades, lo que sepamos hacer, los años que llevamos en la iglesia, sino que la victoria es por la obra de Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, el creyente debe hacer una evaluación responsable de los mensajes que tocan a nuestra puerta, ¿verdad? Que a veces están ahí tocando a nuestra puerta. Aquellos mensajes que quieren conducirnos a renunciar a la libertad que hallamos en Cristo. Es necesario que los hagamos a un lado. Es necesario que hagamos a un lado estos mensajes que pretenden que renunciemos a la libertad que hallamos en Cristo. También debemos de conocer quién es Cristo para nosotros. Él es la imagen del Dios invisible. A veces la inseguridad en la cual podemos caer o elementos por los cuales podemos fallar
es porque no hemos conocido a Cristo. Dentro de nuestra finitud, dentro de nuestra limitación humana, Cristo se ha revelado y se ha revelado en amor, en esperanza, en libertad, en paz, para que nosotros podamos ser libres en Él. Conozca quién es Cristo. Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es Dios mismo encarnado. Valora su obra redentora en tu vida, hermano y hermana, lo que ha hecho por ti, lo que ha hecho por mí. Valora la obra de Cristo en la cruz, esa libertad que Cristo operó por ti. Valórala, cuídala, atesórala, pero sobre todas las cosas, vívela, testifícala, predícala, compártela con otras personas también. Por último, vive como gente liberada del acusador y del pecado. Vive como gente liberada. Vive en alegría. Vive en gozo. Vive en paz. Vive en armonía con la creación, con otros seres humanos, con las demás personas, con tu familia. Vive como una persona que puede decir que Cristo le ha hecho libre. Ya para finalizar, estos pasajes son un recordatorio a la iglesia de quiénes eran ellos, de lo que quedó atrás y de la victoria que el creyente tiene garantizada en Cristo. Victoria garantizada por la obra completa de Cristo, obra que ningún otro mensaje podrá sustituir. Solo el Evangelio de Jesús nos lleva a la libertad que Él puede compartir. Una vez más, gracias por estar con nosotros en esta noche y compartir esta experiencia, más bien de reflexión, de meditar, ir sobre el pasaje bíblico y meditar en él. Ya para terminar, les recuerdo a los hermanos y hermanas la programación todos los miércoles a las 7 a través de las plataformas, esta experiencia de estudio bíblico, los domingos a las 9 de la mañana con registro previo, la escuela bíblica de adultos y de la niñez y el culto a las 10 de la mañana. Las puertas del templo se abren a las 9:30 para el acomodo y cumplir, ¿verdad?, con el distanciamiento social e igualdad con todos los elementos de seguridad posible. Y el próximo lunes, Círculo de Oración Unido, estaremos todos a través de la conferencia telefónica. Aquellos que deseen unirse a esta experiencia solo pueden, ¿verdad?, solo tienen que escribirnos, comunicarse, ya sea a través de Facebook, a través de WhatsApp, llamando a nuestra oficina. Le proveemos la información necesaria para que pueda compartir esta experiencia de oración con la primera Iglesia Bautista de Caguas. Una vez más, gracias a cada uno de ustedes por estar presente en esta noche. Que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador nos acompañe. Gracias, Señor, por este momento. Permite que esta noche sea una noche reparadora, que podamos descansar, dormir bien y estar listos para el resto de la semana. Permite que la palabra, la reflexión que hemos compartido en esta noche redunde en fortaleza, redunde en vida, redunde en firmeza en la fe, en conocimiento de tu palabra y sobre todo en una vida que experimenta, que vive tu vida en el día a día y vive en libertad. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. La paz del Señor para cada uno de ustedes.